Queridos amigos, quedamos el último día en que íbamos a analizar esta obra, El Principito, de Saint-Exupéry, y para analizar una obra había que hacerlo en tres partes. La primera era situar al autor y situar a la obra, para luego captar su sentido profundo. Pues bien, para situarlo, diremos que el autor, Saint-Exupéry, era francés, de una familia acomodada, y se hizo piloto de aviación. Se hizo por vocación, piloto de aviación. Sirvió tanto en la aviación civil como en la aviación militar. No buscaba aventuras, lo dice él mismo. Él buscaba experiencias profundas acerca de la vida humana. Y la vida de aviador, tanto el pilotar en sí como el recorrer diversos países, etc., le ayudaba a eso, a hacer experiencias profundas para conocer al hombre. Todos sus destinos fueron decisivos en su vida, no solo porque le permitieron ganarse el pan de cada día, hacer una familia, etc., sino porque cada uno de ellos determinó una de sus obras. Y al mismo tiempo que iba escribiendo una y otra obra, fue componiendo una, la que podríamos decir resumía, compendiaba y coronaba todas sus obras, que era Citadelle, Ciudadela. Es una obra que quedó póstuma, quedó sin terminar. Luego, afortunadamente, personas afines a él la publicaron como bien pudieron, y ahí tenemos, podríamos decir, una buena muestra de lo que pudo haber llegado a ser esta obra. Realmente, aún así es de mucho valor, pero podría haber sido realmente una obra maestra, un verdadero capolavoro, como dicen los italianos. Pues bien, sus destinos. En 1927 fue destinado al aeropuerto de Río de Oro, en África. Cabe el desierto. Ya empezamos a ver el desierto, que ejercitará un papel realmente muy importante en la obra de Saint-Exupéry. Él tuvo una sensibilidad enorme para captar todo lo que significa la vida en el desierto. Y la experiencia profunda de ese desierto la describe en su primera obra, que es Correo del Sur, 1927. La siguiente, en 1929, procede de otra experiencia. A él le hicieron director de la compañía aeropostal argentina, que tenía que trasladar el correo desde la Patagonia hasta Buenos Aires, de noche. Claro, fue un progreso tremendo el llevar el correo de noche para que la gente al día siguiente tuviera frescas las noticias del día anterior. Ahora bien, tenían que hacer ese vuelo sin radar. Por lo tanto, eran aviones realmente muy elementales, en los cuales todo quedaba dependiente del talento del piloto y el arrojo del piloto. Fíjense, la obra en la que él describió esto fue Vuelo Nocturno. Una obra que llamó mucho la atención porque no era una obra de aventura solamente. Sí se contaba toda la aventura de lanzarse de noche, unos jovencitos, a cruzar cordilleras y a pilotar sin radar, sin poder calcular la altura que va el avión en cada momento. Era una aventura en la cual el concepto de deber sobresalía sobre todo lo demás. Justamente esta obra nos llama la atención porque ahí el autor sabe captar, por ejemplo, una figura admirable de un hombre que se llamaba un piloto Rivière. Pues bien, Rivière será para los lectores de esta obra el prototipo del jefe entregado a una tarea heroica, pero que él la consideraba como un deber que tenía que amar, y lo amaba. Fíjense lo que dice Saint-Exupéry. Actuamos como si algo sobrepasase en valor a la vida humana, como si el hombre no hallara su finalidad en sí mismo, sino le entrega algo superior que lo nutre y planifica. Fíjense qué frase. Esto es como una pepita de oro sobre la antropología, sobre el sentido del ser humano. Ya ven, aquí no se narra solo una aventura, que también se lo hace, y con un estilo muy bello, muy preciso, sobrio, y al mismo tiempo realmente iluminado por una gran intuición. Pero al mismo tiempo se está viendo al través lo que es el ser humano en su pleno logro como persona humana.
El gran escritor francés André Gide manifestó sobre este libro lo siguiente, fíjense lo que dice, el que bien lo vio. Le estoy reconocido al autor, escribe, sobre todo por evidenciar esta verdad paradójica, que es a mi parecer de una importancia psicológica considerable. 2 puntos, que el hombre no encuentra la felicidad en la libertad, la encuentra en la aceptación de un deber. Fíjense la aceptación, yo añadiría aceptación amorosa. Ellos amaban el deber de jugarse la vida por las noches para que el correo postal progresara. Cada uno de los personajes de este libro, sigue diciendo, está total y ardientemente consagrado a lo que debe hacer, a esa tarea peligrosa en cuya realización encontrará, y solo en ella, el descanso de la felicidad. Fíjese qué bien está estudiado. Está bien, pero nosotros como buenos lectores vamos a procurar mejorarla incluso. Vamos a hacer un pequeño análisis intentando mejorarla. Mire, él contrapone aquí la libertad a la aceptación de un deber, como si nuestra libertad nos llevara a rehusar los deberes y solo hacer lo que en cada momento nos complace más. Pero de verdad la libertad y la aceptación de un deber se oponen. La libertad. Bueno, nosotros tenemos que perfeccionar esto distinguiendo por lo menos 2 tipos de libertad, que podríamos distinguir más. La libertad de maniobra es la libertad de hacer lo que uno quiere. Claro, ese tipo y le gusta. Ese tipo de libertad sí se opone a un deber que te impone el comandante. Usted va a volar esta noche, ¿pero cómo? Voy a volar atravesando unas montañas, voy a volar toda la noche sin saber qué me va a acontecer por el camino. Pues sí, usted tiene el deber. Eso no es lo que tu libertad de maniobra hubiera escogido, ciertamente. Pero por encima hay otro tipo de libertad, que es a la que él realmente alude a continuación cuando él coordina la libertad y el deber. Fíjense, entonces yo diría, la libertad de hacer lo que uno quiere, esa se opone a cumplir un deber, ciertamente, pero no así la libertad creativa. Cuando uno sube al nivel 2 y uno logra una libertad creativa, uno asume el deber de hacer aquello que es un bien para los demás. Ahí está la cuestión. Y es lo que pasaba con estos jóvenes pilotos, realmente llenos de coraje y de virtudes civiles. Querían hacerlo, no porque les gustara, que tenían familia, tenían madre, como suele decirse, y se cuidaban, pero lo hacían por el deber de hacer el bien a los demás. Pero eso ya no es la libertad, dicho así sin más precisiones, no, es la libertad creativa. Y entonces tiene razón él, y esto lo vio muy bien Saint-Exupéry. Para estos pilotos no se contraponen, no, al contrario, se complementan, ¿ven? Ya como lectores ya hemos hecho algo para no solo ver todo lo que dice el autor, sino perfeccionarlo un poquito. Bien, sigamos. Fíjense lo curioso aquí del autor de Saint-Exupéry, es que él no se fusiona con las aventuras. Claro que a todo el mundo, y sobre todo jóvenes, les gustan las aventuras, pero él lo que quería era, con su gran instinto literario y antropológico, era penetrar en lo profundo. Fíjense, cuando en el año 40, ya en plena guerra mundial, Saint-Exupéry fue encargado de una misión de guerra sobre Arras, en Francia. Ellos ya tenían la guerra perdida, pero en fin, él pedía a veces que le permitieran hacer incursiones en terreno enemigo para ayudar, y le permitieron, desgraciadamente, porque por eso lo perdimos tan pronto. En esa obra, Piloto de guerra, en la que él describe esa misión sobre Arras en plena guerra, describe las incidencias de ese vuelo, pero él lo que quiere es ahondar en las relaciones humanas. Las relaciones, por ejemplo, del piloto con el avión. Tiene párrafos extraordinarios, viendo cómo forman una sola realidad, el piloto y el avión. Y en las relaciones de cada piloto con su país, las relaciones de camaradería de unos y otros, ¿no? Él quiere profundizar en eso que es lo más hondo del ser humano. Fíjense qué frases tiene realmente en ese libro, que son pepitas de oro. Dice, el hombre no es más que un nudo de relaciones. Esta frase se hizo célebre después. El hombre es un nudo de relaciones. Es hijo de estos padres, amigo de estos amigos, ciudadano de este país. Un nudo de relaciones. Si es creyente, pues es hijo del Dios vivo, etc. Y añade él,
Solo las relaciones cuentan para el hombre. Ven ya qué nueva antropología tenemos aquí, basada en la relación. El oficio de testigo, de ser mero testigo de la vida, me ha causado siempre horror. ¿Qué soy yo, dice, si no participo? Qué importante, no solo ver, no solo ser espectador, sino participar. Para ser, necesito participar. Para ser, es decir, para ser todo un hombre, necesito participar. Yo me alimento de la calidad de los compañeros. Forman con su trabajo, su oficio, su deber, una red de vínculos. Qué bonito está eso, para una antropología dialógica es fundamental. Tengamos en cuenta, se ha dicho entre paréntesis, que por este tiempo en Francia y en toda Europa, en Europa Central sobre todo, se empezó a cultivar la filosofía dialógica. Un Martin Buber, un Lacroix, un Medoncel en Francia, un Rosenzweig, que se dio después Romano Guardini, estaban cultivando esta importancia de las relaciones. Y añade él, yo no amo a los sedentarios de corazón, es decir, los que están quietos, metidos en sí mismos. Añade, los que no intercambian nada con los demás no llegan a ser nada. Intercambiar, eso es lo típico del encuentro. Y la vida, dice, no habrá servido para madurarlos. Y la vida corre para ellos como un puñado de arena y los pierde. Ven, aquí está toda esta mentalidad dialógica, que la veremos en todas las obras de Guardini, en todas las obras de Saint-Exupéry, pero sobre todo en El Principito y luego en Citadel, claro. Pues bien, sigamos con la biografía de él. Esto fue en la plena Guerra Mundial. No, esto fue... Sí, ya fue en la guerra. Pero ahora tengo que ver un poquito antes de empezar la guerra. Cuando, ante la amenaza que había en Europa de una Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry quiere hacer algo también por la humanidad. Se da cuenta de que va a haber un enorme enfrentamiento mortal entre los hombres, entre los seres humanos. Y él entonces quiso destacar la importancia de unos hombres para otros y escribió una obra entrañable también, Tierra de los Hombres, Terre des Hommes. La experiencia básica de esta obra tiene lugar en el desierto. Fíjense, un piloto cae en el desierto por un accidente. Ahí hay, como diríamos, un fracaso de la técnica, del tener, del poseer, es decir, del nivel 1. Son dos pilotos fuertes, gente bien formada, de buena posición social, y que se encuentran solos en el desierto. Y entonces se dan cuenta, después de hacer 1000 cosas para obtener agua en vano, se dan cuenta de que su vida depende del hombre más humilde del desierto, un beduino, un cartero, es decir, un mensajero que va de Libia a Dakar, 14 días y 14 noches, con su agua bien medida para que no le falte, porque faltar el agua en el desierto equivale a la muerte, una muerte ineludible. Pues bien, ¿qué sucede ahí? Sucede que pasan varios montados en sus camellos y no miran, no doblan para verles a ellos en aquel estado de necesidad absoluta. Por fin uno los ve, se acerca a ellos y hace el milagro de la generosidad de darles buena parte del agua que él seguramente iba a necesitar para terminar sus 14 días de viaje hasta Dakar. Y él entonces, al ver a aquel desconocido del desierto, que le salva la vida, poniendo en peligro la suya, entonces ellos se reconcilian con la humanidad. Entonces, fíjense, escribe estos párrafos fantásticos, que no es solo describir una aventura, es mucho más, es penetrar en la vida del hombre. Dice él, habíamos perdido la pista de la especie humana, porque los dos se habían marchado de su casa para irse fuera. Habíamos perdido la pista de la especie humana, nos habíamos alejado de la tribu, nos encontrábamos solos en el mundo, olvidados por una migración universal. Y he aquí que descubrimos, impresos en la arena, los pies milagrosos del hombre. Qué bonito. Descubrimos los pies milagrosos del hombre, se encuentran absolutamente solos, atenidos a la caridad de otra persona que pase y los vea. Y añade, ahora dirigiéndose el piloto al hombre más humilde del desierto, el pobre recadero.
que les acaba de dar de beber. Y dice en este párrafo que debiéramos saberlo de memoria. En cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, tú te borrarás para siempre de mi memoria. No me acordaré más de tu rostro. Tú eres el hombre, con mayúscula. Ven, en él ven al hombre que se acerca y le salva la vida. Y te me apareces con el rostro de todos los hombres a la vez. No nos has visto nunca y ya nos has reconocido. Eres el hermano bien amado. Y a mi vez yo te reconoceré en todos los hombres a la vez. Tú me apareces bañado de nobleza y de bondad, gran Señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos, en ti vienen hacia mí. Y yo ya no tengo ni un solo enemigo en la tierra. Miren qué bonito. O sea, que supera aquel bache de alejamiento de la humanidad para descubrir lo que es la humanidad. Aquí como un grito que lanza aquí Saint-Exupéry a la humanidad, que dice: no seáis locos, que os vais a enfrentar entre vosotros, y lo más grande es ser hombre entre los hombres. Por eso le llama tierra de los hombres al libro. Bueno, y al fin, para terminar, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán burla las defensas francesas, que eran enormes, fantásticas, la línea Maginot y otras, y se adueña de Francia en un alarde de guerra relámpago que abochorna a sus eternos rivales. No solo fue una pérdida material tremenda, sino que fue un bochorno para toda la nación. En su exilio de Nueva York, Saint-Exupéry piensa entonces qué hacer para levantar el ánimo de sus compatriotas. Fíjense, se había perdido todo en el nivel 1. El ejército, las defensas, las esperanzas, su país incluso dividido. Y el hombre allá lejos, un literato profundo como él, dice: ¿qué hacer por mis compatriotas para levantarles el ánimo? Y entonces no piensa más que en escribir esta obra, El Principito, para decirles, en el nivel 1, no decirlo con estas palabras, pero es ahora mi interpretación, en el nivel 1 ya no hay nada que hacer. En un pispás, como suele decirse, ¿verdad? Ellos se fueron por Bélgica y llegaron a París como un paseo dominguero y burlaron todas las defensas inmensas, que eran prodigiosas desde el punto de vista ingenieril. Las burlaron y llegaron a París y les dominaron. Entonces Saint-Exupéry ahora dice: en ese nivel no nos queda nada que hacer, lo que hay que hacer es subir de nivel. Ahí está la cuestión. Era lo que estaba diciendo en aquel momento la mejor antropología europea. Y Saint-Exupéry lo supo ver, porque los buenos literatos saben acudir también a los filósofos y a los que escriben de antropología y profundizan. Bien, pues nosotros ahora, una vez situado así el autor, ya estamos bien dispuestos para descubrir a partir del próximo vídeo el altísimo papel que, según el autor, va a jugar esta obra. Una obra que aparentemente es una obra, un cuento para niños, pero que él la pensaba como algo mucho más importante, nada menos que levantar el ánimo de todos sus compatriotas. Era la manera mejor de hacerlo. Tiene una significación grande que haya hecho este intento por este camino. Lo vamos a ver el próximo día y nos va a servir de gran lección.